Él es Marcelo Figueroa, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Productor, Gracias. escritor, ¿Cómo están, chicas? trabaja y escribió este libro, me encanta, lo tengo que leer. Marcelo Figueroa escribió Fue Primicia, que es la historia de Crónica TV, cómo surge uno de los canales de noticias más importantes que, bueno, marcó un poco el camino. Y aún hoy, por ejemplo, pasa algo muy heavy y vos decís, a ver, pone Crónica, ¿viste? Que sigue existiendo, ¿no? Eso. Sí, me parece que fue el gran mérito lo que logró el canal, que es eso que estás contando. Cuando pasa algo, que vayamos ahí para saber qué ha pasado. Realmente si está pasando. Y ver, pone Crónica. Y ver además la cobertura con el particular estilo que tiene Crónica TV, que acaba de cumplir 25 años. Claro. El 3 de enero cumplió 25 años. ¿25? Claro, si lo festejamos. Nosotros hicimos un compilado de las famosas placas rojas. Claro, claro. Con esa excusa decidimos publicar el libro, gracias a la gente de Ediciones Continente. Es una investigación a la que le dediqué mucho de mi tiempo libre desde el año 2006, cuando el canal todavía lideraba lo que era la audiencia del cable, ¿no? Digamos, el canal logró imponerse, me parece que por mérito de algo que fue muy novedoso. A mí me gusta siempre ubicar en contexto. Hace 25 años atrás eran otras las formas que teníamos de informarnos. No había redes sociales, no teníamos Twitter todo el tiempo, no teníamos tampoco el celular en la mano todo el tiempo, entonces la televisión era el medio en el que elegíamos para informarnos. Y Crónica lo hizo con algo muy novedoso para Argentina, que era transmitir las 24 horas en vivo todo el tiempo. Y con, además, algo que es un combo imbatible, las placas rojas, ¿no? Claro. Esas letras de tamaño enorme, ese fondo rojo que llama mucho la atención, que lo podés ver desde cualquier bar, desde el rincón de cualquier bar, o estás desprevenido, estás comiendo en tu casa o hablando con alguien, pero de pronto ves el rojo ahí a un costado, más la barra militar, esa estadounidense, barras y estrellas, esa que se escucha ahí. Y no bueno, son solo las placas, es un conjunto es un de combo, cosas. es un combo ¿no? imbatible. Ahora, ¿cómo nace ese estilo? Bueno, Héctor Ricardo García, el mentor de Crónica Televisión, viene particularmente de la gráfica, ¿no? En 1963 había creado el diario Crónica, antes otras publicaciones. Entonces, la placa, si vemos ese formato, básicamente es un título, ¿no? Es un título, y entonces él siempre insistía con el tamaño grande, tamaño catástrofe de las letras, así como había hecho en el diario. Ya cuando manejó TV2, que es lo que hoy conocemos como América, en los años 80, él había probado una especie de placa, pero que no tenían fondo rojo, sino que eran transparentes. O sea, sobre una imagen, él ponía esos títulos en tamaño catástrofe. Y cuando decide lanzar Crónica TV, ahí apuesta el rojo, en contra de lo que le decían los escenógrafos, que le recomendaban, no, Héctor, usemos colores pasteles, ¿no? Algo un poco más suave. Bueno, más sutil. Rompió con eso, desoyó ese consejo, fue al rojo, y fíjense hoy que todos los canales utilizan el rojo para dar un último momento, una primicia. Sí, porque Crónica fue como muy criticado por ser muy amarillo, por la forma de contar las noticias, pero muy imitado, estudiadamente imitado, ¿no? Por otros canales supuestamente más cool. Sí, sí, definitivamente marcó tendencia, ¿no? Digamos, eso que antes estaba mal visto. García siempre cuenta una anécdota y también se defiende de eso que lo acusaban en su momento, que le decían del diario Crónica. Él decía, vos escurrís el diario, un diario Crónica, y chorreás sangre. Bueno, él siempre se hacía cargo de eso y él dice, miren, los muertos están, los muertos en accidentes existen, los crímenes existen, no los matamos nosotros, y eso es noticia. A su estilo lo impuso en Argentina, y hoy también la agenda de las noticias policiales está presente en todos los medios. Bueno, es verdad que Crónica, mientras que algunos diarios utilizan la palabra falleció, Crónica dice se murió. Digamos, también hay una elección de un vocabulario mucho más directo, mucho más concreto, ¿no? Y también del humor negro. No perdamos de vista eso. Bueno, cuando Yo no sé si hay otro canal de noticias que utiliza el humor, a veces demasiado, en extremo, para dar en definitivo una información, la ¿no? decía, felicitaciones, dólar, ya sos mayor de edad, llegaste a 18, ¿viste? Estas cosas que con cosas así vos decís, bueno, pero en otras situaciones... Es cierto eso, cuando vos le preguntás a un redactor, a quienes escriben las placas rojas, a ver, ¿qué condimento, qué requisito tiene que cumplir una noticia para llegar a ese formato de placa roja? Definitivamente tiene que ser un último momento, una primicia, pero después ellos hablan de ironía,
que es esa especie de humor, esa cosa bizarra. No sé, recordarán ustedes, en la primera época de Crónica hubo un dramón en La Plata, le habían robado a una señora mayor y ellos titularon "Le roban a una anciana, la golpean y le comen la pasta frola". Sí, bueno, fíjense ustedes el dato bizarro del dramón que efectivamente existió. Bueno, y ellos deciden destacar eso en la placa. Murieron 3 personas y un boliviano. Claro. Ahora lo podrían poner, es discriminación. Totalmente. Muchas de las cosas que hizo Crónica a lo largo de estos 25 años, hoy, digamos, yo no sé si podrían volver a hacerlo, pero efectivamente esa placa, vos sabés que yo no encontraba al autor o a la autora de esa placa hasta casi cerrando el libro. ¿Lo encontraste? Creía que era un mito, uno de los tantos que alimentan la historia de Crónica, hasta que finalmente logré dar con la redactora que publicó esa placa. Ella me lo explica en este sentido. Dice, era tal la urgencia que teníamos de contar lo que había pasado, de mandar la placa roja para llegar antes que el resto de los medios, que bueno, fuimos cambiando, corrimos palabras del lugar, pero bueno, quedó la palabra así. Boliviano quedó ahí escrita, claro. Y así fue la placa. El problema era 3 personas y un boliviano, sí, o sea, eran claro, 4. Claro. A ver, yo recuerdo otra que era "buscan a bolivianito en el río", digamos. Es algo que ellos siempre usan, lo habían usado antes en el diario, o lo que decíamos de las noticias policiales, destacando siempre ese rasgo casi animal de los delincuentes, particularmente de los autores de crímenes, ¿no? Cuando hablan de chacal, de hiena, depravado y bestia, monstruo, ¿no? Son todos términos que, claro, vos estás ahí y, claro, te impacta la forma en la que tienen. A mí me gusta decir, más que contar las noticias, que Crónica grita las noticias, ¿no? Sí, claro. Bueno, también es el estilo de los locutores, así tienen que como gritarlo, tienen un tono como muy arriba. ¿A quién se le ocurrió incorporar a Caroso y Narizota? A Héctor Ricardo García, definitivamente, al creador de Crónica. Él es fanático de los muñecos. Eso tiene una explicación. García cumple los años el mismo día que el ratón Mickey. Colecciona relojes, muñequitos de Mickey. Y Caroso y Narizota siempre le habían llamado la atención. Entonces, en la primera etapa del canal, para descomprimir un poco, ¿no?, lo duro de la realidad, García los convoca para que ellos hicieran un segmento los sábados y los domingos primero. Pero después le gustó tanto lo que hacían los muñecos que los convocó y les dio una franja horaria. Todos los días a las 5 de la tarde estaban ahí, estuvieron durante años, Caroso y Narizota. Sí. Y además presentando la timba, porque ellos, digamos, los muñecos le daban paso al móvil en vivo en la Lotería Nacional todos los días para el sorteo vespertino de las quinielas. Claro. Claro. Ahora, según todo lo que vos investigaste, ¿hay algún límite adentro de Crónica? Digo, con alguna palabra, con alguna expresión, con alguna noticia que no se da o que se tiene cierto cuidado para darla. ¿Cuál es el límite de Crónica? Mira, ahí me contaron varios casos. Uno puntual es, ellos tuvieron la primicia del accidente de Carlos Menem Jr., del hijo del entonces presidente Menem, y tenían las imágenes en crudo de Carlitos Menem agonizando, decidieron no poner al aire esas imágenes. No, pero las pusieron. En principio las pusieron, yo me acuerdo. Bueno, ellos... O sea, ellos, no, claro, no las repitieron después, pero en el momento, cuando pasó, vos ponías Crónica, yo me reacuerdo. Bueno, en el momento, o sea, lo estaban sacando y él estaba agonizando, pusieron esas imágenes y no las volvieron a repetir. Yo creo que ahí es donde dijeron, bueno, este es el límite. Pero en el momento, estaban en vivo. No sé cómo hicieron para llegar tan rápido. Sí, bueno, estaban en vivo, pusieron las imágenes. En el primer momento pusieron las imágenes. Después las sacaron. Algo que no pasó, por ejemplo, con el famoso episodio del suicidio en cámara del Malevo Ferreira. Claro. Digamos, eso fue grabado porque no fue una transmisión en vivo y en directo. Ellos tenían a sus corresponsales en Tucumán, la nota era grabada, con lo cual ellos ya conocían el desenlace y así todo decidieron publicarla al aire varias veces y además lo promocionaban porque te decían en la placa, en minutos, el momento en el que Malevo se vuela la cabeza. Ay, no, tremendo. Bueno, la verdad que nos quedaremos hablando toda la tarde porque es muy entretenido el tema. Me voy a quedar hablando... tenemos último... Pará. Tenemos un último momento. Último momento. A ver. Bueno. Leo. Ahí está, la placa de Crónica. Último momento. Primicia exclusiva. Esto es muy Crónica, me encanta. Indignante. ¿Qué pasó? Siempre quisiste hacer esto, Edith, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Ay! Conductora televisiva se va de vacaciones. ¡Ay, por favor! A 15 días de estrenar el programa de
Qué cara dura, qué cara dura. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le conseguir ocurre? trabajo en esta época de la Argentina, Bueno, por favor. Ahí tenés un dato, ¿ves? Ahí tenés algo que calificó, evidentemente, lo consideró la producción para placa roja. Claro, claro. Bueno, sos crack, ¿eh? Hablaríamos de él también, ¿eh? Un poco, porque le vimos varias cosas raras. ¿Raras? No, mentira. Gracias por venir, Gracias, Marcelo. Edith. Nos Marcelo, vemos. nos quedamos un ratito acá.